Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Clorinda. Aquí bien, con mucho gusto. Pesada la carga del Fondo de Estabilización. Sí, hasta julio, digamos, hasta el balance del anterior gobierno, y esto tiene que ver exclusivamente con los precios internacionales de los combustibles. Lo que el fondo había tenido que invertir eran 1.860 millones de soles. ¿Hasta qué fecha es eso? Estamos hasta cerrar julio de este año. Y en lo que sigue han sido 600 millones adicionales. O sea, a la fecha 2.400 millones. Claro, para que se dé una idea, el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, con todo lo que tiene que hacer, es 100 millones. Y si a eso le agrego dos instituciones como Ingemet y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, entonces estamos en el orden de los 150 millones de soles. Y la transferencia que va a recibir la ministra de Inclusión Social, ayer nos decía 2.000 millones. O sea, sí, para comparar más o menos, ¿no? Claro, lo que se gasta en subsidio de manera indiscriminada. Claro, yo le hablo versus esto, ¿no? yo le hablo del presupuesto operativo, es decir, lo que necesitamos para todas las tareas que realizamos. Y de eso, la parte de inclusión social, que para nosotros es la electrificación rural, son 600 millones de soles. Y entonces aquí hablamos que este rubro, que también aparece en el presupuesto de energía y minas, es largamente el predominante, es decir, es un subsidio de 600 más 1.800, estamos hablando de 2.400 millones de soles, ¿no? Esto da pues una proporción de 3 a 4 a 1 comparado a lo que se invierte en electrificación rural. Entonces es un rubro bastante alto. Y lo que ha ido ocurriendo también, es justo decirlo, con los precios internacionales del petróleo, que llegaron a alcanzar antes de julio un tope del orden de $114 el barril referido al WTI. Ahora han ido disminuyendo relativamente, pero aún así están bastante por encima de los 80. Entonces, los reajustes que se han hecho han tenido el objetivo de que no se subsidie sectores que no los necesitan. Por ello se concentra esto en gasolinas del 95, 97, 98, gasoles de 95, 97, 98 y también petróleos industriales, pero para determinados sectores. Para, ¿no? industria. Para industria. O sea, lo que se ha excluido son las industrias que tienen una buena rentabilidad. Estamos hablando de la minería, estamos hablando de los hidrocarburos, estamos hablando de la pesquería y estamos hablando del cemento. De todas estas industrias, la minería ha contribuido al país con un aporte por ganancias extraordinarias que es conocido por todos, ¿no? Pero no es la única que ha tenido rentabilidades bien altas. Todas las otras han tenido rentabilidades bien altas, entonces no tiene sentido tampoco que estén siendo subsidiadas en los combustibles. Algunos dicen que esto podría, por ejemplo, tener incidencia en el precio del cemento o afectar a los productos finales vinculados a la pesca. Tienen márgenes de utilidad suficientemente altos como para no estar tocando los precios. Así es. Ya. Y perdóneme, y el otro tema respecto a los combustibles, para algunos dirían, más bien se están castigando, se están premiando a los combustibles más contaminantes. ¿Qué podría decir al respecto? Eso tiene un fondo de verdad, ¿no? Es que hay que admitirlo en ese sentido, pero es que el objetivo del país no es cambiar gasolinas de 84, de 90 por gasolinas de 95 y 98. El objetivo es cambiar por gas natural. Porque el gas natural termina siendo mucho más ventajoso, es el interés del país. Al país lo que le produce la situación de ser un importador de combustible y lo que le da debilidad en su economía en cuanto a la sensibilidad a los precios externos es el sector transporte. Entonces, en el sector transporte lo que se persigue es que lo que se consuma sea gas natural. Entonces, teniendo en cuenta que el tema es gas natural, eso explica por qué la forma en que se manejan estos subsidios, y también se trata de proteger a los sectores que tienen menores ingresos. ¿El GLP se va a eliminar el subsidio del GLP? Porque también se mantiene, ¿no? Dentro de este tema. Con el GLP se está negociando, ya se ha obtenido un acuerdo entre Plus Petrol y el consorcio Camisea por un lado y Petroperú por el otro lado, para que 40% de la producción del GLP pase a Petroperú, de tal manera que Petroperú pueda traerlo
de Pisco a Lima a través de un poliducto en lugar de traerlo a través de un barco como se hace hasta el momento, lo cual daría no solamente mayor seguridad, se busca mayor eficiencia en todo el proceso de comercialización para disminuir los precios allí. Es decir, en algún momento va a ser eliminado ese subsidio y se va a, por esta otra figura. Sí, o sea, por el momento se ha mantenido invariables los precios, pero la diferencia de subsidio ha ido disminuyendo en función de los precios internacionales, todavía no en función de los precios nacionales. Entonces, lo que se persigue es no cambiar, teniendo en cuenta que el GLP es más que nada el combustible que se utiliza para la cocción de alimentos, que se persigue que su costo se también mantenga. Vehicular, ¿no? También de manera vehicular, ¿no? Claro, pero en el caso vehicular nuevamente existe el GNB, no debería utilizarse el GLP. Ahora, pero esta situación que usted menciona, esta posibilidad de que Petroperú, ¿no es cierto?, intervenga en la comercialización, eso es lo que entiendo, del GLP, ¿cuándo se daría? Y eso significaría abandonar este esquema que estamos comentando para pasar a otro. No, se mantiene lo que se dijo desde el primer inicio, que lo que se intentaba es abaratar precios, pero mediante competencia, no mediante subsidio. Ya, Entonces, mediante competencia, se lo comenté creo en alguna vez anterior, los productos están concentrados en unos pocos distribuidores y lo que se trata es de abrir el abanico de distribuidores para que haya competencia y para que baje el margen de comercialización. Exactamente. Que debería descender en cuanto a la mitad de lo que existe actualmente. ¿Han hecho ya cálculos todavía? No, quizás la mitad es mucho, pero nuestros primeros cálculos decían alrededor de unos 5 soles. Eso hay que verlo, eso es el mercado el que tiene que dar la respuesta, porque eso es muy difícil hacer un cálculo, entonces uno tiene un estimado de lo que se puede obtener. Así es. Este nuevo esquema, el haber retirado a estos combustibles que se ha mencionado, implican que el Fondo de Estabilización va a tener que ser cubierto. ¿Cuál es lo que va a demandar el fisco? ¿Se ha hecho un cálculo de cuánto más o menos? Se está disminuyendo de tal manera, o sea, los ajustes en el Fondo de Fiscalización tienen topes. En el GLP, cuando los precios van para arriba, supongamos que hubiera en un periodo habido un incremento muy fuerte en los precios internacionales, el GLP, sin embargo, no puede ir más allá de 1,5% en el periodo de los 2 meses, que son los periodos que pasan entre ajuste y reajuste. En el caso de los otros combustibles, el tope es 5%, salvo que el precio internacional hubiera variado en más del 15%, en cuyo caso el tope es 7%. Estas son reglas que se vienen aplicando desde fines del año pasado y me parecen reglas sensatas. Los ajustes que se han tenido están debajo del 5% porque quiere decir que la diferencia ya es menor del 15%. Quiere decir que la diferencia de ajustes a futuro ya son mínimas. Se espera que los precios de los combustibles mantengan la tendencia actual. ¿Y cuánto demandaría el fisco mensualmente, más o menos en promedio? ¿Se tiene un estimado? El estimado que tenemos es en 3 meses, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, proyectado alrededor de 600, entonces podríamos sacar ese promedio de 200 por mes. Interesante, interesante. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado y aclarar el panorama, la necesidad de haber hecho estos ajustes. Gracias por la invitación. Muy amable.